A ver, imaginen esta escena. Vamos caminando por la calle y de repente vemos a un hombre dibujando algo sobre un ladrillo. Días después lo volvemos a ver, pero ahora está acostado en el suelo completamente inmóvil. Semanas más tarde lo encontramos cocinando pan sobre excremento. Uf, qué extraño, ¿verdad? Muy inquietante. Bueno, pues esto no es un escenario hipotético. Esto fue lo que hizo el profeta Ezequiel, y detrás de cada una de estas acciones se esconde un mensaje mortalmente serio. A primera vista, claro, uno podría pensar que son las locuras de alguien que no está bien de la cabeza, pero eran todo lo contrario. No eran actos al hacer, para nada. Eran parte de un drama profético, una especie de performance, en la que el propio cuerpo del profeta se convertía en el escenario para anunciar algo terrible, la inminente destrucción de toda una nación. Para entender esta actuación tan compleja, la vamos a dividir en 4 actos principales. Y al final reflexionaremos un poco sobre por qué hacían falta tácticas pero tan extremas. Así que sin más preámbulos, entremos de lleno en el drama de Ezequiel. Ok, esto que hacía Ezequiel no era locura. De hecho, tiene un nombre. Se llaman actos simbólicos. En lugar de simplemente dar un discurso, Dios le ordenó que actuara sus mensajes. El profeta se convirtió literalmente en la profecía misma. Su cuerpo era el lienzo, y sus acciones eran las palabras. Ojo, que esto no era teatro callejero para entretener a la gente, ¿eh? Era, más bien, retórica visualizada. El objetivo era impactar, sacudir a la audiencia de una manera que las simples palabras ya no podían. Se trataba de romper sus falsas ilusiones y obligarlos a confrontar una realidad terrible que simplemente se negaban a ver. Y el drama arranca con una orden bastante rara. Dios le dice a Ezequiel que agarre un ladrillo y dibuje un mapa de Jerusalén sobre él. Me imagino la gente reunida, viéndolo y preguntándose, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Un plano? ¿Un simple dibujo? Nadie sabía, pero la curiosidad ya estaba sembrada. Y luego la actuación se vuelve increíblemente detallada. Alrededor de ese ladrillo, Ezequiel recrea una escena de guerra, pero con una precisión asombrosa. Construye un murito para cortar los suministros, una rampa de asalto, posiciona campamentos y hasta coloca arietes. De verdad, ningún otro texto antiguo describe un asedio con tanto detalle. Él no estaba contando lo que iba a pasar, lo estaba mostrando, en miniatura. Y aquí es donde la trama da un giro totalmente inesperado. La gente que lo veía probablemente esperaba que Ezequiel, que representaba a Dios, defendiera la ciudad. Pero no. Toma una plancha de hierro y la pone no entre el ejército y la ciudad, sino entre él mismo y la ciudad. Lo que esto mostraba, de una manera brillante y aterradora, es que Dios mismo se había convertido en su enemigo. Esa plancha de hierro era el símbolo de su rechazo total y absoluto. Ya no iba a escuchar sus súplicas. Había decidido que Jerusalén caería y su decisión era, irrevocable. Ahora pasemos al segundo acto. Uno que requería una resistencia casi sobrehumana. Dios le ordena a Ezequiel algo increíble: acostarse de lado y quedarse quieto. No por horas, ni por días, sino por más de un año. Y esta postura tan extraña tenía un significado numérico súper preciso. Cada día era un año. Los 390 días que pasó sobre su lado izquierdo simbolizaban 390 años de pecado acumulado por la nación de Israel. Después, se dio la vuelta y se quedó sobre su lado derecho por 40 días, que simbolizaban los 40 años de castigo que le esperaban a Judá en el exilio. Estaba literalmente cargando sobre su cuerpo el peso de la historia y el futuro de su pueblo. Y mientras estaba ahí, tirado, se le ordenó que descubriera su brazo. Normalmente ese gesto era un símbolo de salvación, como si Dios se arremangara para rescatar a su gente. Pero aquí, el símbolo se invierte de una forma escalofriante. Ezequiel debía profetizar contra la ciudad. El brazo de Dios no se descubría para salvar, sino para ejecutar el juicio. Dios mismo estaba a la ofensiva. El tercer acto se centra en algo tan básico como la comida, y aquí es donde la historia choca de frente con una interpretación moderna, una muy popular pero que está completamente equivocada. A lo mejor lo han visto en tiendas naturistas. Es un pan que se vende como súper saludable y toma su nombre de este capítulo de la Biblia. Usa la misma lista de ingredientes y, parece una aplicación muy piadosa del texto. La realidad, sin embargo, es que tuerce por completo el aterrador mensaje original. Miren, el punto clave es este. Si para hacer una sola hogaza de pan tienes que mezclar 6 tipos diferentes de granos y legumbres, significa que te estás muriendo de hambre. Significa que estás raspando el fondo de cada barril, juntando las sobras para poder sobrevivir. Esto no era una receta para la salud, era un símbolo de desesperación y de hambruna.
Era, en esencia, comida de muerte. Y para recalcar aún más la escasez, a Ezequiel se le dio una ración diaria de solo unos 227 gramos de este pan y menos de 3 tazas de agua. Eso era todo lo que tenía para sobrevivir cada día bajo el sol de Babilonia. Una representación súper vívida de las raciones de hambre durante un asedio. Y luego viene la parte más desagradable. Se le ordena cocinar este pan sobre excremento humano seco. Como sacerdote, Ezequiel protesta, horrorizado, no tanto por el asco, sino porque violaba todas las leyes de pureza. Dios cede y le permite usar estiércol de vaca, pero el punto es el mismo. Así como el combustible contamina el pan, la vida en el exilio contaminaría a la gente. Todo lo que comieran en tierra extranjera sería ritualmente impuro. Y así llegamos al acto final, el clímax de todo este drama. Dios le da una nueva orden a Ezequiel. Toma una espada afilada y úsala como navaja de barbero. Aféitate la cabeza y la barba. El simple hecho de usar un arma militar para algo tan delicado ya era una imagen aterradora en sí misma. Después de afeitarse, tiene que pesar el cabello y dividirlo con muchísima precisión en 3 partes iguales. Un tercio lo quema en medio de su maqueta de la ciudad. Esto simbolizaba a los que morirían quemados cuando la ciudad cayera. Otro tercio lo corta con la espada, representando a los que intentarían escapar pero serían alcanzados por el enemigo. Y el último tercio lo esparce al viento, un símbolo de los que huirían solo para ser perseguidos por la espada del propio Dios. No había escapatoria. Pero hay un pequeño rayo de esperanza, o al menos eso parece. Antes de deshacerse de todo, se le dice que tome unos poquitos cabellos y los guarde en el dobladillo de su ropa. Estos cabellos representaban a los exiliados, como el mismo Ezequiel. Aunque su deportación fue un castigo, Babilonia actuaría como una especie de caja fuerte, protegiéndolos mientras el resto de la casa se quemaba. Sin embargo, y para que nadie se sintiera demasiado seguro, el drama termina con un último acto, uno muy sombrío. Ezequiel toma algunos de los cabellos que había guardado y también los arroja al fuego. El mensaje era clarísimo. Haber sobrevivido al desastre inicial no era un boleto para un futuro seguro. El juicio de Dios podía encontrarlos incluso en el exilio. Después de presenciar este drama tan gráfico, tan perturbador, la pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Por qué recurrir a métodos tan chocantes, tan ofensivos, tan extremos para comunicar un mensaje? Y la respuesta es que se trataba de una táctica retórica de urgencia. La nación estaba dormida, ¿saben? Estaba sumida en una falsa sensación de seguridad muy peligrosa. Confiaban en que Dios nunca, jamás permitiría que su ciudad o su templo cayeran. Estas acciones tan extremas fueron diseñadas para romper esa seguridad, para sacudirlos y obligarlos a enfrentar la terrible verdad. Tristemente, los escritos no ofrecen ninguna señal de que alguien se haya tomado en serio la predicación de Ezequiel en su momento. Y esto nos deja con una pregunta para hoy. Al escuchar estas historias tan raras, ¿las tratamos como simple entretenimiento? ¿Como una curiosidad histórica? ¿O reconocemos la urgencia y la seriedad mortal del mensaje que este profeta estuvo dispuesto a encarnar con su propio cuerpo?